Aquí estamos de nuevo para esta entrega de enfoque periodístico. Vamos hoy a hablar de un tema del cual no suele hablarse ya mucho porque desde hace muchos años la agropecuaria dominicana es la cenicienta de la sociedad nuestra y particularmente de la economía, a pesar de que todos los días en nuestra mesa tenemos que vernosla con la agropecuaria, bien sea un pollo, un chivo, un cerdo, una res, un plátano, una yuca, una batata, legumbres, etc. Pero en las políticas públicas y en el interés de la sociedad, la agropecuaria ha desaparecido, excepto en la mesa, como dije, de cada dominicano. Vamos a hablar de ese tema con una autoridad en la materia, un ingeniero agrónomo, don Bienvenido Montilla, un hombre que trabajó desde las bases hasta un poco más alto durante muchos años en el sector agropecuario. De manera que le invito para que comparta con nosotros esta entrevista. Ingeniero Bienvenido Montilla, hay que decir ingeniero agrónomo, porque ingenieros hay muchos, pero usted es un hombre de la tierra. Gracias por estar aquí y vestidito de amarillo. Decían antes que ese era el color de despedir a alguien, despedir el año, sobre todo usted recuerda sí. que en Año Nuevo todos llevábamos una prenda de vestir amarilla en despedida del año que acababa de irse. ¿Cómo se siente usted? Muy bien, muy contento. Se le ve bien joven, Sí. Usted parece que encontró la fuente de la eterna juventud. Ojalá. Ojalá la juventud u ojalá que llueva café en el campo. Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Ingeniero, usted sabe que cuando usted y yo nacimos y cuando usted y yo estudiamos en la primaria, en el bachillerato y hasta en la universidad, siempre se nos dijo, por ejemplo, que el azúcar era la espina dorsal de la economía dominicana y el azúcar correspondía o corresponde a la agropecuaria. Es una combinación de trabajo agrícola con trabajo industrial. En los primeros años del gobierno de Joaquín Balaguer, cuando usted y yo éramos adolescenticos, hubo una gran discusión económica en el país entre los guruses de la época, don Julio César Estrella y Fernández, Eduardo Fernández, Diógenes, que fue gobernador del Banco Central, acerca del derrotero que debía seguir el país. Pero solo se hablaba del turismo, la posibilidad del turismo o la posibilidad de la industrialización. En ese momento el país vivía del campo, de la agropecuaria, pero no se veía como el modelo definitivo que debía adoptar la economía dominicana. Finalmente terminamos siendo un país fundamentalmente turístico, aunque hay una pequeña coexistencia con la agropecuaria. Pero de cuando en cuando se habla de la necesidad de tener una soberanía alimentaria, entendiendo por soberanía que seamos capaces de nosotros producir nuestros alimentos. A pesar de ello, la agropecuaria va menguando cada año. Incluso se comete el pecado de que en lugares como Moca o Jarabacoa, de tierra típicamente agropecuaria de altísima calidad, se han urbanizado para darle paso al turismo doméstico. Pero hoy en día nos damos cuenta que las naciones verdaderamente poderosas son aquellas que no tienen que depender del exterior para alimentar a su gente. Hoy nadie duda de que el principal motor de la economía dominicana es el turismo, con una gran capacidad de integración hacia atrás, integra la industria, integra la misma agropecuaria y muchos otros servicios que no son el turismo,
Y bueno, todos estamos contentos en ser una potencia turística en el Caribe, pero uno se pregunta si no es posible la coexistencia de una vigorosa agropecuaria con un vigoroso sector turístico. ¿Cuál es su visión? La visión mía es, y agradecerle a usted su invitación. Esto es casi suyo. No, pero se agradece de parte suya el gesto. Siempre. Se agradece. Usted es el agropecuario de este espacio. Mucha distinción. Yo tengo una aprensión, una cierta mortificación, yo diría, inquietud sobre la industria sin chimenea, el turismo. Y mi mortificación, mi inquietud se acrecienta en estos momentos cuando leí hace poco, el jueves pasado, que el secretario general de la ONU, don Antonio Guterres, el portugués, exacto, es primer ministro de Portugal, socialdemócrata como usted, sí, llama atención al mundo entero de que el mundo está ahora en peligro, en grave peligro. Y acabo de leer en los periódicos también de que Irán y Estados Unidos corren el riesgo de entrar en guerra y que la OTAN está ejercitando sus miembros para enfrentar a Rusia en la guerra contra Ucrania. Y no cabe tampoco, no se puede soslayar, como tampoco lo hace Guterres, el conflicto Israel-Hamás. Pero no veo hace poco en la televisión internacional, yo veo siempre televisión española, que en Italia, que en Francia, en Holanda, en Bélgica, los agricultores están en huelga en todos esos países, en contra de la importación de alimentos de otros foráneos en esos países. O sea, todo el panorama de guerra, de huelga, de luchas sociales, pone en peligro la industria turística. Porque si hay una conflagración a nivel mundial, los turistas no vienen. Correcto. Entonces el turismo, si bien es cierto de que merece impulso, tiene esa fragilidad. No obstante, los países tienen que comer. Las naciones tienen que producir alimentos para sus habitantes. De ahí que no se puede descuidar la producción agropecuaria. Pero como usted decía, la soberanía alimentaria. Nuestro país, en años anteriores, como usted decía, en la época del 60, 70, la época de oro de SEA, de la producción de caña de azúcar, el cacao, el tabaco y el café, eran los pilares. Los cuatro pilares. Los cuatro pilares de la producción nacional. Pero yo acabo de ver en los documentos que estuve leyendo que en el año 1991 la exportación de caña de azúcar, tabaco, café y cacao representaban el 28% de la exportación del sector agropecuario. Y en el 98, o sea, 7 años después, luego, alcanzó
el 32%, subió más. Pero en el 2016 bajó a un 13%. O sea, de manera estrepitosa, la exportación, el valor de exportación de café, cacao, caña de azúcar, ha venido disminuyendo. Las razones, son varias razones. Problemas climáticos, problemas, inclusive, hasta problemas de transporte. Porque ahora mismo hay un problema en Yemen del Sur, en el Mar Rojo. Y en Panamá también. Donde en están, el canal. Sí, o sea, los buques que transportan los fletes tardan mucho tiempo y son más costosos. El flete se ha aumentado de precio. No, y nadie pensó que el clima iba a cambiar tanto y que ese cambio iba a afectar el canal de Panamá. Entonces, nosotros tenemos que hacer hincapié en este país sobre volver a retomar la importancia de la producción de esos rubros. Antes de llegar ahí, ingeniero, ¿por qué decae, por ejemplo, la producción de caña de azúcar, de cacao y de café? Lo único que no ha decaído es el tabaco. El tabaco ha tenido... Que más bien se industrializa aquí. Ese ha ganado, ¿no? Y hoy somos casi una potencia en exportación de los famosos habanos. Habanos, en el caso nuestro, no son habanos. Son dominicanos. Son dominicanos. Sobre esos cultivos, voy a hacer hincapié. Usted conoce mucho porque usted fue agrónomo de área, que es el agrónomo que realmente está en contacto con las fincas y con los finqueros, con los conuqueros, con el banco agrícola, claro, y que conocen la realidad. Y a partir de ahí, pues usted comenzó a ascender. De esos 4 cultivos, caña de azúcar, tabaco, cacao y café, yo tengo, perdón, un especial interés en que nos enfoquemos en hoy domingo sobre el café. Sin dejar de hablar del tabaco y de la caña de azúcar. Sí. Porque el café por sí mismo no va a recuperar toda la agropecuaria. Y también los otros alimentos que se producen para comer directamente. Sí. Pero el café tiene una importancia muy vital. Primeramente, nuestro país tiene 4 sistemas de cordilleras que son importantísimas. Pero ¿por qué decayó la producción de café? Bueno, ¿por qué? Hubo problemas de enfermedades, de plagas. Y no eran compatibles. Bueno, fueron devastadoras. ¿Cómo? Fueron devastadoras. Pero no se podían recuperar esas plantaciones. Sí, se puede recuperar. No, yo digo en el pasado, no se podían recuperar. Se podían y se pueden recuperar. El café tiene una importancia para nosotros como isla, en la parte de la foresta. Por la reforestación. Sí, por la reforestación. Y además de eso, nosotros tenemos que proteger el bosque. Claro, con la reforestación y el café no cuida. El café nos va a cuidar en cuanto a proteger el suelo. Ingeniero, eso se ha anunciado mucho, incluso por distintos ministros de Agricultura, pero no se lleva a cabo. Yo recuerdo ver a Hipólito en la frontera, por allá, por Elías Piña, y decir que iban a sembrar esas lomas de café con un doble propósito: elevar la producción y tomando en cuenta además que el café del sur es el de primera calidad en el país, y reforestar.
Después Danilo hizo el mismo anuncio. Leonel no, porque Leonel no conocía del campo. Pero nada se ha hecho. No ha habido intentos de parte de el Consejo Dominicano del Café, Café, ¿Y qué lo ha obstaculizado? la falta de apoyo económico de parte del gobierno. Ok. En ese sentido, yo tengo una inquietud sobre eso. El café necesita ser impulsado. Vamos a esta entrevista con el ingeniero agrónomo Don Bienvenido Montilla. Ingeniero, usted planteó la importancia del café, dice que es rescatable, que el café fue de alguna manera víctima de enfermedades fitosanitarias y también de cierta displicencia, añado yo, de los distintos gobiernos que creo que tienen la mentalidad de que ya pasó el tiempo de la agropecuaria. Ahora tenemos otros cultivos como el cacao, la caña de azúcar. ¿Piensa usted que junto con el café hay posibilidad de reimportantizar esos cultivos? Sí, lo hay. Lo hay. Lo hay y hay que hacerlo. Porque las tierras están ahí. El país no ha crecido, no ha aumentado de dimensión. ¿Algunas tierras no han sido urbanizadas? ¿O muy pocas? Muy pocas, muy pocas. Porque estas son tierras de montaña, ¿no? Sí, sí. Usted se refería a Boca, la provincia Sí. de Payat, donde han usado tierras agrícolas para fines urbanísticos. Exacto. Eso es criticable. Y Constanza. Constanza, pero básicamente, Y Jarabacoa. pero todavía hay muchísimas tierras todavía en el país que ¿Esas tierras pasaron a otros cultivos o están abandonadas? hay abandonadas, pero sobre la caña de azúcar, por ejemplo, todavía las tierras de caña de azúcar están ahí. La han usado para otros fines, pero debe ser rescatada. Los colonos que conocen bien su cultivo de caña de azúcar, muy bien están interesados en producir caña de azúcar. El azúcar, Ahí está la sabana de Guabatico. claro, y está la zona del este. Bueno, hay San mucha Pedro tierra Macorís. vendida. Sí, San Pedro Macorís. En Barahona, el ingenio central Sigue operando. sigue operando bien. Sí. Sigue operando bien. No hay inconveniente. El azúcar ha subido de precio a nivel mundial. Y aquí hemos tenido que hasta importar azúcar Bueno, estamos importando azúcar y estamos importando café. Entiendo que de Vietnam. de Vietnam. Que no es el mejor café, dicho sea de paso. No, porque en los países que más producen café son Vietnam, Brasil, Vietnam, Colombia e Indonesia. Brasil se industrializó desde antes de nosotros pasar a ser un país turístico. Pero Brasil sigue siendo una potencia en producción de café, de azúcar, de cacao. Sí. Pero es que el país, Y igual Colombia. sí, pero que Brasil es un país muy inmenso. Bueno, está bien, pero no, pudo haber habido la filosofía de convertir a Brasil en otra cosa, pero ellos vieron que su fuerte era la industria, Claro. pero también su agropecuaria. Y lo mismo Colombia, porque Colombia es una nación en América Latina muy avanzada, Sí, en la industria, en el comercio, Claro. en el turismo. Nosotros tenemos aquí ahora mismo con el café varias industrias de café Exacto. que producen el producto, lo neutralizan. Lo que hay que meter en el campo es recursos básicamente en el cultivo de café. Nuevas variedades resistentes. Correcto. Aquí tenemos variedades de 90 años. Cafetales ya obsoletos, donde hay variedades nuevas, con mayor rendimiento y productividad.
que se pueden introducir, han sido introducidas y se pueden seguir introduciendo en el país, aumentando, para mejorar el cultivo del café. Igual que el tabaco ha tenido un empuje porque industrias extranjeras están interesadas en producir tabaco. Y hay un sector privado muy fuerte, sobre todo en la zona del norte. Vigoroso. El cacao, nosotros tenemos con el cacao que darle un giro al cacao. Así como se hizo con el café, hay que el cacao industrializado. Nosotros no estamos exportando cacao en grano. Y entonces cuando lo mandan a Suiza y a Italia, lo mandan para acá hecho producto terminado. Los suizos, a través de esta industria que está establecida en San Francisco, ¿cómo se llama? La Nestlé. La Nestlé. Tienen aquí unas porciones de terreno exclusivamente sembradas de cacao, de un cacao que ellos cultivan con mucho cuidado. Mandan ese cacao a Suiza, y allá hacen unas tabletas de altísima calidad, pero en el mundo entero no se sabe que ese cacao procede de San Francisco de Macorís. Hasta ahí llegamos nosotros. El cacao orgánico. Exacto. Nosotros somos pioneros, tenemos la principalía de producción de cacao orgánico. Yo que he ido a fincas en el Ceibo de cacao orgánico, donde hay un sendero turístico. ¿Eso dónde? En el Ceibo. En el Ceibo. En el Ceibo. Alto Mayor y el Ceibo, sí. entre los dos sitios. Ahí hay lugar, finca, hay que ir a ver la finca de cacao orgánico. No permiten nada químico. Exacto. No se puede controlar ningún tipo de insecto químicamente. Entonces, nosotros tenemos que proteger esa tarea, ese cultivo de cacao orgánico, que es muy preciado y muy cotizado en el extranjero. Lo que requiere, repito, es que el gobierno o los gobiernos, el que viene, o el que estaba, el que fue, le pongan interés a nuestra agropecuaria. Ingeniero, ¿usted cree que pueden coexistir Claro. La agropecuaria y el turismo? Claro que sí, porque inclusive el turismo sirve de impulso a la producción agropecuaria, porque ¿qué es lo que consumen los turistas? Alimentos, vegetales, alimentos, frutas, y si nosotros la proporcionamos a ellos en la producción aumenta. Arroz, habichuela, frutas, vegetales. Y carnes también. Y por supuesto todo tipo de carne, que buena parte los hoteles la están importando. ¿La pueden producir aquí? Se puede perfectamente producir aquí, incluso el Supermercado Nacional está dando una muestra de que aquí se puede producir el ganado de altísima calidad, cosa que ya hizo el Central Romana en su tiempo, incluso introduciendo cambios genéticos, claro. Eso es factible. El turismo tiene que ayudar a eso, contribuir a eso, a la producción agropecuaria, contribuir. Pero ha habido una filosofía que probablemente se acentuó en los 20 años de gobierno del PLD, porque los PLDistas son muy urbanos, y como muchos abrevaron en su formación política en el marxismo, recuerden que el marxismo está fundado en una visión de la sociedad desde la industria. Carlos Marx habla de la industria, impulsa la industria y habla de una revolución de obreros. Y el que trabaja en el campo no es un obrero en esa visión de la sociedad, sino es un jornalero. El obrero es el trabajador de la industria que para el marxismo tiene una visión política
diferente que le surge de su relación con el patrono, ¿no? Pero, y ahí habla de la plusvalía, de la rentabilidad y de la formación de capitales, etcétera. Entonces, hay un tipo de político que inicialmente se educó en el marxismo, que para él lo urbano y lo industrial es lo válido. Incluso se habla del campo como una expresión de atraso ideológico. pero esa es una visión muy equivocada, porque la industria, en su gran mayoría, su materia prima viene del campo, Así es. viene del campo. O sea, tú no puedes producir pasta de tomate enlatada si no tienes tomate de Sí. O sea, el campo es crear la materia prima a la industria. Incluso en la concepción del materialismo dialéctico, la sociedad va evolucionando y solo cuando llega al estadio de la industria es que puede dar el salto, en la visión primigenia del marxismo, puede dar el salto hacia el socialismo. Entonces ahí tenemos la contradicción de China, que prácticamente pasó de una sociedad rural, de producción rural, a ser una potencia industrial de primer orden. De acuerdo, pero... Y lo mismo pasó en Rusia, pero la Rusia de los zares. Usted y yo nacimos en la romana. Quítele los campos de caña al ingenio de la romana y la fulfural. Quítele los campos de caña. Elimine la caña. No hay industria. No habría industria, exactamente. No hay industria. Porque no está el insumo principal que se produce en el campo. En el campo, en los batalles. Esa caña que viene de allá es que va a nominar todo lo que se produce en la romana. Así es. O sea, o vaya a Aso, al de los campos de Aso, a ver si va a haber Victorina, un anuncio. Exacto. O puede haber Linda. No hay, si no hay tomate en el campo, no hay industria. Es una cuestión sencilla. Y esa fue la última lucha, digamos, que se dio en América Latina. Recuerde que en el año 78 nosotros hablábamos de pasar hacia un modelo agroindustrial que estaba enclavado precisamente en el procesamiento industrial de los insumos agrícolas. Claro, la cosecha agrícola. Indudablemente, mire por ejemplo, así como sucede con el cacao, que estaban produciendo cacao como materia prima y estamos exportando el cacao en grano. Sucede con muchísimos productos que aquí no hay una industria de tomate, aparte de ahora los RICE están industrializando el cacao, están haciendo unas tabletas muy hermosas en el embalaje, que es una debilidad de la economía dominicana. Hace productos buenos, pero lo envuelve muy mal. Pero ellos están haciendo un buen trabajo, sí, y muy hermoso, dicho sea de paso, el embalaje de distintos productos a partir del cacao. Pero cuando uno ve eso, uno dice, ¿por qué esto no se hace en grande y no lo hacen más empresarios? ¿Por qué el gobierno no estimula estos plus, estos agregados? Yo pienso, y me mortifica también, el no uso de la tierra dominicana, la tierra agrícola dominicana. No podemos tener en el siglo XXI, en el año 2024, miles y miles de tareas baldías. Totalmente. Eso es penoso, ¿no? Habiendo tanta necesidad de producir alimentos. Yo les voy a poner un ejemplo. Cuando uno va hacia Pedernales. De aquí a Pedernales. Sí, de aquí a Pedernales. Pero llega a Oviedo. Ok. Usted va a ver... El sorgo de Oviedo. Frente a Oviedo, usted va a ver una inmensidad de tarea de tierra. Sabana Sansón. Baldías. No hay agua, sí hay agua. Puede llegar agua allá. Pero está baldía.
el presidente Abinader ha hecho el esfuerzo por la producción, por la industria turística. Pero es muy urbano el presidente Abinader. Pero él comprende bien. Pero Él el comprende bien. esfuerzo agropecuario no ha estado a la altura No ha ni sido- de las necesidades del pueblo dominicano, ni de las necesidades del turismo a particular. veces el presidente Abinader tiene un inconveniente, que quiere pichar y batear al mismo tiempo. Entonces, en el béisbol, usted puede ser un Son gran- 9 hombres, son 9 hombres. cada uno su base. Si el shortstop no juega bien, y de primera base lo hace mejor, el pitcher puede ser muy bueno, pero se pierde el juego. Ya. Entonces, el presidente debió y debe todavía remover la coctelera y que cada quien haga su trabajo. Ya. Haga su trabajo. En estos días, el presidente Abinader acaba de emitir un decreto creando la Comisión del Plátano, Comisión Dominicana del Plátano. Uno se preguntó, ¿y dónde estaba el Departamento de Producción Agrícola y el área de las musáceas, que es como se llama en agricultura? No el plátano, las musáceas. Entonces, ¿por qué ahora? Bueno, El plátano dura 12 meses para producir. así mismo. No es 2 días, ¿no? No, no, 12 es un año. meses. Bueno, en algún momento hay que empezar. Claro. Pero lo que yo personalmente veo es que es una duplicidad, porque el Departamento Agrícola, el Departamento de Producción Agrícola de Agricultura se ocupa de eso, y además hay un área que tiene que ver con la musácea, porque en agricultura los departamentos están divididos por productos. Decía en un artículo mi amigo Manuel Améquita, en el periódico Hoy, que usted bien dirige, que hay personas en esa comisión del plátano que hay que enseñarle, explicarle cómo se da el plátano. Vamos a ir a un segmento comercial para venir al último tramo de este espacio. Mi interés, ingeniero, bienvenido Montilla, con este tema es como llevar al ánimo de la sociedad dominicana, particularmente de quienes ven este espacio. Primero, la necesidad de que miremos de nuevo hacia el campo, que es la fuente del 98% de nuestros alimentos de cada día. No es que un día usted desayuna o almuerza o cena. Usted lo hace todos los días, y cuando usted mira sus platos se da cuenta que la mayoría de los insumos para esos alimentos vienen de allá, o están ahí directamente, como el plátano, como la yuca, como el llame, la yautía, las legumbres que ahora se ingieren tanto, y algo que se consume aquí en cantidades industriales, el guineo. Claro. Todo el que no quiere engordar se mantiene con 2 guineos al día. Bueno, de hecho, el guineo. Las carnes, profesor. La carne de pollo, el huevo. Y las demás. Sí. Comer es obligatorio. Yo no quiero comer, no, tiene que comer por obligación. Tenemos la suerte en este país, en nuestros países, que el 85% de los alimentos que consumimos lo producimos aquí. Pero óigame bien, que muchos no lo saben. Esos alimentos, en esa proporción, ese porcentaje, el 85 y el 90% de producción, son producidos por pequeños y medianos productores. Ya. No se crea que en el país hay cientos y miles de tareas de un tablazo de yuca, o de ñame, o de yautía. No, no, no. Es el pequeño productor que tiene 25 tareas, 50 tareas, algunos tienen 100, que producen en el campo esa producción. Ya. Aquí.
Usted quiere un ejemplo, váyase a Vicente Noble. Plátano. O Tamayo. Plátano. Bueno, váyase allá, como yo he ido, yo trabajé allá en Barahona. Sí, sí, yo sé, usted es un hombre del sur adentro. Yo trabajé en Barahona, yo he ido a Tamayo, a Uvilla. Dicen Usted que vaya. ¿Usted andaba en un motor allá? No. No, camioneta. Una camioneta. Pero usted vaya. Acompañado de una agrónoma. Usted va ahí a esa finca, allá a ese campo, a Vicente Noble. ¿Y cuántas tareas tiene un agricultor? 10, Sí. 15. Son pequeñas. Inclusive usted ve que usted va al mercado. Muchas amas de casa lo ven en el supermercado también. Ven que el plátano pintado, que lo pintan de pintura verde, azul y roja. Correcto. Muchos no saben a qué se debe eso. Óyeme bien a qué se debe eso. Son tan pequeñas las parcelas que hay en esos sitios que los agricultores Están pegados. están pegados sin alambre, Exactamente. sin cerca. Y ellos, para identificar su producción, Ponen unos límites simbólicos. simbólico. ¿Cómo? Así es. Con pintura. Pero producen. Bueno, muy bien. eh, Con pintura pintan el racimo, el grano de azul. Entonces, si tú ves, esos azules son de Montilla. ya, Y los rojos son de Exacto. Brioa de Vega. así es. Fíjense, entonces son pequeñas parcelas. ¿Entiendes? Pero de ahí viene la producción. Bueno, necesitamos también tomar conciencia de que tenemos que alimentar a muchos turistas. El año pasado, más de 10 millones de turistas. Y tenemos una exportación hacia Haití. Y Haití no se va a recuperar por muchos años. Es decir, que el futuro de la agropecuaria dominicana es promisoria. Lo único que necesita, como usted dice, es atención, dinero, inversión y algo muy importante donde probablemente los chinos no pueden ayudar mucho, que es la tecnificación del campo. Yo siempre he dicho, y me río y me duele, que a veces anuncian en el gobierno, los gobiernos que van a invertir o invirtieron 100 millones de pesos Sí, en semillas de arroz, 25 millones que le deben a unos tractoristas. Señores, son centavos. Cualquier puentecito, cualquier muellecito en la construcción se llevan 1.000 millones de pesos. Entonces, asombro, ¿qué? Eso no es un asombro, eso no es noticia. sí. Métale dinero al campo. Y aquí tenemos buena tierra y no se nos puede olvidar que Puerto Rico cada vez produce menos productos agropecuarios y que la mayoría de las islas del Caribe no producen nada, no tienen condiciones territoriales para producir. Es decir, que nosotros tenemos potencial, el mercado nuestro, el mercado turístico, el mercado de Haití, el mercado de Puerto Rico y los mercados del Caribe no español. Insular. Entonces, si queremos añadir a eso, como añaden algunos, una parte de la costa de Estados Unidos, pues lo que hay es trabajar y trabajar con inteligencia, con planificación, de manera que la productividad siempre sea alta. Ya ir desalojando las maneras manuales, como dicen los muchachos ahora, poner el campo en modo de mecanización y salir del modo manual. Y vamos a ver cómo el campo va a florecer. Y además de eso, motivar, subsidiar. Sí, exacto. A los productores. Sí, hay que subsidiarlos. En San Juan han habido pérdida ahora con la habichuela, que debe hacer el gobierno y den auxilio de ellos de una vez, antes de que haya una huelga, antes de que haya todo. Vamos a evaluar lo que se perdió aquí. 100 millones de pesos.
Una vez Venezuela necesitaba habichuelas negras, que es lo que ellos consumen, y nos pidieron cantidades específicas por varios años y nosotros no pudimos suplir eso, ni remotamente. Es más, el primer programa de ayuda al Caribe vía petróleo, que es de Carlos Andrés Pérez, era sobre la base de trueque. No se quería que le pagáramos la parte financiada con dinero, sino con productos, particularmente caraotas, ¿es que se llaman? Caraotas, sí. Las caraotas. Y nosotros no pudimos producir, el gobierno no movió un dedo para ayudar a determinadas zonas y productores a sembrar un producto que ya tenía un mercado seguro y un dinero ahí. No ha habido apoyo, no ha habido apoyo. Pero tampoco como yo siento que ustedes, los profesionales de la agropecuaria, inciden cada vez menos en el gobierno. Bueno, en ese sentido ha habido mucha inquietud. Ustedes han bajado, por ejemplo, los maestros mantienen su militancia, no decaen. Los ingenieros no agrónomos no decaen en el CODIA, se mantienen vigilantes. Los médicos ni decir. Pero los agrónomos, hace tiempo que un agrónomo el gremio no llama la atención sobre la producción agropecuaria. Sí, el ingeniero Severino. Con estudios serios, con planteamiento serio, en base a pequeños estudios, no tienen que ser grandes estudios. Sí, pero Severino en la AMPA tuvo una gran incidencia en eso. Insistió mucho en eso. Incluso hasta el tema agropecuario cada vez es más escaso en los medios de comunicación. Hay que agradecerle a usted que mantiene toda la semana una columna sobre el tema. A veces se nos quiere escapar, pero es de las pocas voces. Usted, el ingeniero Mezquita, pero ¿quiénes más escriben sobre el sector agropecuario? ¿Quiénes más? Hay una escasez, sí. Hay una escasez. Total, y antes usted encontraba 8 y 10 informaciones diarias en los medios sobre temas agropecuarios. El mismo movimiento campesino también le cayó. Sí. Y eso no ayuda, porque hay que mantener el tema en la opinión pública, hay que presionar a quienes toman decisiones, Sí. hay que ayudarle a ver lo que ellos no ven. Yo mantengo siempre el interés en ese sentido de que se despierte el interés a la agropecuaria. Porque es que, óigame bien, como lo dije al principio, el turismo es muy frágil. Sí. Y nosotros estamos obligados a producir alimentos. Obligado, porque usted se imagina que este país tuviera que importar más de lo que importa en producción que podemos tener aquí. Y las importaciones hay que tener mucho cuidado, porque se están a veces dirigiendo en mal momento. Sí. Se traen productos agrícolas cuando la producción del campo está en pie. Exactamente. Entonces lo que hace deprime los precios y los agricultores se resisten, se desaniman, no quieren sembrar. Y es que no sienten el apoyo. Yo creo que sea este gobierno, si se repite o el que venga, tiene que poner interés, énfasis en la producción agropecuaria. Si no, van a venir tiempos difíciles. Usted acaba de decir, los turistas, pero se le olvidó decir que el Haití, que está al lado nuestro, con conflicto o sin conflicto, comen de aquí. Y lo que están también aquí. Y es una dependencia mutua. Ellos necesitan comprarnos, pero particularmente la industria avícola. Venderle a ellos. Y los fabricantes de pastas. Y de determinados embutidos. Si Haití está cerrado como está ahora, hay problemas serios. Hay problemas serios. Y hay una simbiosis inseparable.
Hay que producir para ellos y para nosotros también. O sea, nosotros, pero es lo que yo digo. Yo digo lo siguiente, y repito otra vez siempre, porque usted me dice siempre que hay que repetir las cosas. Sí, las cosas hay que repetirlas hasta que se superen. Claro. Yo voy a Monte Plata, estoy viajando ahora a Monte Plata por asuntos políticos, y recorro kilómetros y kilómetros de carretera, y veo las tierras baldías. No, con 2 vaquitas. Y tierra buena. Muy buena. Esa tierra de ahí. Con 2 vaquitas. Y con agua. Y con mucha agua. Sí, señor. Buena pluviometría. Sí, señor. Buen suelo, ¿eh? Sí. Se da la yuca muy buena. Entonces, yo veo 2 vaquitas allá. Yo no vi eso en Israel. Mire, vamos a coger la vaca, a meterla en un establo. Ni en China lo va a ver tampoco. Usted mete 500 chinos ahí y producen todo lo que el país necesita. Todo lo que el país necesita. En esa, sí. solamente en Monte Plata. Sobre todo en legumbres. Sí. Todo lo que el país necesita. Sí, solamente en Monte Plata. Sí, solamente en Monte Plata. Solamente en Monte Plata. Sí. Ese empuje es que nos hace falta. Claro, hay un problema que no podemos debatir ahora porque ya llegamos al final y es dónde vamos a encontrar la mano de obra, porque el motor nos ha robado el burro a los agricultores, a los jornaleros, a los obreros agrícolas, pero ahí está la mecanización y China nos está trayendo de muestra, nos está regalando y nos está diciendo podemos apoyar a República Dominicana en este renglón. Claro. Y es una nación industrialmente y agrícolamente probada. Claro. Eso es sencillo, sencillo. Y hay que enfocarse por ahí. A veces hay un impulso, se detiene y no se sigue. Ingeniero, bienvenido Montilla, siga empujando la carreta agropecuaria, que vale la pena y lo vamos a necesitar. Tenemos que abrirle los ojos a quienes lo tienen cerrado, para que vean la importancia de la producción del campo. El maní desapareció. No, totalmente. Ya sabemos que el maní fue víctima de la PL 480 Sí. y otros productos también. Un tema bastante investigado, estudiado y hasta los americanos a través de la USAID han aceptado, sí, que ha habido un efecto deleterio de ese tipo de ayuda, que es una ayuda que siempre beneficia al productor, al agricultor norteamericano. Subsidiado. A ustedes gracias por permanecer ahí. Les invitamos para el próximo programa.